Capítulo 7. Resumen semana 4. ULACIT. Luis Murillo. En este resumen semanal estaremos analizando un poco el desarrollo de lo que es el presupuesto de investigación y desarrollo. Aquí en esta filmina vamos a analizar los 10 principales gastadores mundiales en investigación y desarrollo. El 2011, donde se hace este análisis, el 16% se ha invertido en la parte de farmacéuticos, un 12% en la industria de electrónicos y un 11% en comunicaciones. Los demás es un poco en la parte de maquinaria, lo que es equipo médico, audio y video en la parte de equipos, un poco instrumentos de científico, computadoras y toda la parte periférica, juegos y juguetes, y el número 10 que está rankeado a nivel mundial es en la parte de vehículos y partes de motor. Teoría en acción. Parte y financiamiento de nuevas empresas tecnológicas. Si bien es cierto, grandes empresas pueden financiar la innovación internamente, nuevo, las empresas emergentes a menudo deben obtener financiamiento externo, solicitud de préstamos a bancos o financiamiento por medio de inversores. En primeras etapas de puesta en marcha y crecimiento, los empresarios pueden tener que depender de familiares, amigos y tarjetas de crédito. Las empresas emergentes podrían obtener algún financiamiento de subvención y préstamo del gobierno, SBA, DOE, NASA y otras organizaciones mundiales. Si la idea y la gestión son especialmente prometedoras, empresarios pueden obtener fondos de inversionistas ángel, típicamente etapa de semilla, que son menores a $1.000.000, o capitalistas de riesgos que pueden tener múltiples etapas iniciales mayor a $1.000.000. En el 2005, los inversionistas ángeles financiaron aproximadamente 50.000 empresas valoradas en 23.000 millones de dólares. Parte del capítulo 7 nos indica cómo se debe trabajar la parte de capital tradicional o capital de riesgo venture. El capital tradicional es más fluido, lleva un rendimiento más bajo, se ha invertido basado en el futuro inmediato, se preocupa por el desempeño del pasado y los bancos prestatarios es acreedor y requiere garantía para esos préstamos. Lo que es capital de riesgo es menos líquido, requiere alta tasa de retorno, se invierte a base de un futuro a más largo plazo, se preocupa por el producto y el mercado potencial, y los capitalistas de riesgo y el socio son copropietarios de la empresa. El capitalista de riesgo aporta la credibilidad de la empresa y del futuro de ella. Tal y como hemos mencionado, lo que son inversores ángeles. Estos en el primer semestre de 2007 han demostrado signos de un pequeño retroceso de crecimiento de los últimos años, con inversiones totales de 11.9 mil millones, una disminución del 6% durante la primera mitad de 2006. Un total de 24.000 emprendimientos recibido financiación ángel en el primer semestre de 2007 y un 2 ha ido en descenso desde el primer semestre de 2006. El número de inversores activos en la primera mitad de 2007 fueron de 140.000 personas, un 8 por encima del primer trimestre de 2006, aunque el tamaño total de dólares del mercado y el número de inversiones exhibió una ligera disminución desde Q1-Q2 de 2006, reflejando una tendencia de disminución del promedio tamaño de la operación de un 4% durante la primera mitad de Q1 de 2006 y un aumento del 10% en el número de inversores producidos por operación. Esto en este momento se ha venido incrementando debido a las grandes empresas o crecimiento de solicitud de inversores ángeles. En este capítulo nos demuestra los métodos cuantitativos para elegir un proyecto. La diferencia entre el valor actual de las entradas de efectivo y el valor actual de las salidas de efectivo, el BAN se usa en el presupuesto del capital. Para analizar la rentabilidad de una inversión o proyecto, se compara el NPV del valor de un dólar con el valor de ese mismo dólar en el futuro, teniendo en cuenta la inflación de los rendimientos. Si el NPV de un proyecto prospectivo es positivo, debe aceptarse. Sin embargo, si el BAN es negativo, probablemente se debe rechazar el proyecto porque los flujos de efectivo también serán negativos. Por ejemplo, si un negocio minorista de ropa quiere comprar una tienda existente,
Primero estimaría los flujos de efectivo futuros que generaría esta tienda y luego descontaría esos flujos de efectivo en un monto de valor presente de suma global, digamos unos $565,000. Si el dueño de la tienda estuviera dispuesto a vender su negocio por menos de 565,000, la empresa compradora probablemente aceptaría la oferta ya que presenta una inversión en NPV positiva. Por el contrario, si el propietario no vendiera por menos de $565,000, él no compraría la tienda ya que la inversión presentaría un VAN negativo en el momento y por lo tanto reduce el valor total de la empresa de ropa. Por eso es importante aquí en este capítulo hacer un estudio de cómo hacer esos cálculos para tener los métodos cuantitativos a elegir un proyecto. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para elegir un proyecto? Tenemos proyectos de inversión, investigación y desarrollo avanzados, proyectos de innovadores, proyectos de plataformas y proyectos derivados. Todos estos proyectos hacen que se pueda hacer un análisis completo revolucionario e incorpore nuevas tecnologías a la aplicación comercial inmediata. En este capítulo además nos enseña un poco sobre el conjoint análisis. Este análisis es un análisis conjunto en una investigación de mercado popular, técnica que usan los mercadólogos para determinar qué características debe tener un producto y cómo debe fijarse el precio. El análisis conjunto se hizo popular porque era una forma menos costosa y más flexible de abordar estos problemas que las pruebas de concepto o mercado. Supongamos que queremos comercializar una nueva pelota de golf. Sabemos de experiencia de hablar con golfistas que hay 3 productos importantes o características que debemos tener para hacer el análisis conjunto. Por ejemplo, distancia media de la conducción, vida media de la bola y precio. En realidad existe una gama de alternativas factibles para una de estas características que podamos trabajar en el análisis conjunto del proyecto, combinando un poco la parte cuantitativa y la cualitativa a nivel de la información. El análisis envolvente de datos DEA utiliza programación para combinar medidas de proyectos basados en diferentes unidades. Por ejemplo, rango frente a dólares es una frontera de eficiencia. Los proyectos se pueden clasificar evaluando su distancia de la frontera a la eficiencia. Al igual que otros métodos cuantitativos, los resultados de EA solo tan buenos como los datos utilizados. Los gerentes deben ser cuidadosos en la elección de las medidas y su precisión. DEA se ha aplicado en muchas situaciones tales como atención de salud, hospitales, médicos, educación, escuelas, universidades, bancos, manufactura, evaluación comparativa, evaluación de la gestión, restaurantes de comida rápida y tiendas minoristas. Preguntas del capítulo 7. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los métodos de descuento de flujo de caja como VAN y TIR? 2. ¿Para qué tipo de proyectos de desarrollo podría ser apropiado un enfoque de opciones reales? ¿Cómo? ¿Para qué tipo de proyectos sería inapropiado? Pregunta 3. ¿Por qué una empresa podría usar evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas de un proyecto? Pregunta 4. Identifica un proyecto de desarrollo con el que esté familiarizado. ¿Qué métodos cree que se utilizaron para evaluar el proyecto? ¿Qué métodos cree que deberían haberse utilizado para evaluar el proyecto? Y pregunta 5. Los diferentes métodos de evaluación de un proyecto arrojan típicamente las mismas conclusiones acerca de si financiar su desarrollo, por qué y por qué no. Vamos a las preguntas. Pregunta 1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los métodos de descuento de flujo de caja como una VAN y TIR? Tanto el VAN como la TIR son dos herramientas financieras muy utilizadas para los profesionales que brindan la opción de analizar la rentabilidad de un proyecto de inversión. Ventajas del VAN: es medible gracias a las transacciones. Al basarse únicamente en el nivel de transacciones, este método permite determinar el valor que posee la empresa gracias al nivel de valor que han obtenido las transacciones. Ventajas del TIR o tasa de interno de retorno: permite conocer la rentabilidad gracias al cálculo matemático. De esta fórmula permite saber que es tan rentable es una empresa. Crea valor para la empresa, al igual que el método de flujo de caja descontado. Este método permite determinar el valor de la empresa, permitiendo así conocer tanto el valor posee actualmente. Pregunta 2. ¿Para qué tipo de proyectos de desarrollo podría ser apropiado un enfoque de opción real? ¿Para qué tipo de proyecto sería apropiado? Las decisiones de una inversión en investigación y desarrollo son importantes para el éxito de la organización,
ya que se debe a la innovación resultante de los procesos de investigación y desarrollo es esencial para el crecimiento de la productividad. Trabajar en la gestión de proyectos de investigación y desarrollo bajo la perspectiva de una innovación agrega algunos principios como la flexibilidad que cambian el análisis tradicional de gestión de proyectos tecnológicos. Existen muchas formas de evaluar impactos potenciales y resultados de proyectos de desarrollo científico y tecnológico de innovación. En realidad, esto es uno de los mejores o controvertidos temas que se relacionan con la gestión de proyectos. Pregunta 3. ¿Por qué una empresa podría usar evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas de un proyecto? Una actividad relevante durante la realización de una evaluación de riesgos consiste en conocer aquellas amenazas que pueden materializarse, provocando consecuencias negativas de mayor alcance y que por lo tanto deben ser atendidas con mayor prioridad. La complejidad se presenta cuando es necesario conocer cuáles riesgos deben ser atendidos primero y sobre todo qué parámetros se deben ser utilizados para la asignación de las prioridades. En este contexto, generalmente se utilizan dos enfoques para emitir una valoración de elementos cualitativos y cuantitativos, o bien la combinación de ambos, que permitan la severidad de riesgos identificados y analizados previamente. En esto se pueden analizar mucho los métodos cualitativo y cuantitativo de varios proyectos. Identifica un proyecto de desarrollo con el que esté familiarizado. ¿Qué métodos cree que se utilizaron para evaluar el proyecto y qué métodos cree que se deberían haberse utilizado para evaluar el proyecto? Basado en mi experiencia, trabajé por mucho tiempo en un proyecto importante a nivel país, que era la evaluación del proyecto del cual se analizan todos los elementos que terminan en un proyecto, al fin de determinar su viabilidad y eficacia, calcular los posibles riesgos y determinar las respuestas. El proyecto que estuve trabajando, basado en mi experiencia, fue el proyecto del Mundial Femenino de Fútbol U17 en el 2014. En esta área se trabajó por medio de MES Project. Se evaluó a nivel de scorecard por sede con 104 empleados y 1000 voluntarios. Se crearon 8000 actividades en total y se completó el proyecto con un 99.5 de cumplimiento de todas las actividades. Esto tuvimos una calificación de la FIFA de 9 de 10 puntos. Eso es muy importante a nivel país porque eso nos colocó para poder implementar este nuevo Mundial Sub-20. Porque las mediciones que se utilizaron fueron muy clave para el cumplimiento de todas las actividades del proyecto. ¿Qué métodos cree que debería haberse utilizado? Pienso que se utilizó el project. Se analizó toda la parte del BAN y el TIR de este proyecto, del cual fue un éxito a nivel nacional y a nivel mundial. Pregunta 5. Los diferentes métodos de evaluación de un proyecto arrojarán típicamente las mismas conclusiones acerca de si sí financió su desarrollo, por qué y por qué no. Pienso que la evaluación de proyectos de inversión exige por tanto la determinación y aplicación de tasas económicas y sociales de descuento, establecidas con criterios diferentes a los determinados para una economía de mercado, lo cual creo importante que debemos tener métodos de evaluación de un proyecto para poder tomar la decisión si se financia o no se financia. Muchas gracias.